Leemos En búsqueda de Sri Krishna, la más hermosa realidad, fosilismo contra evolución subjetiva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces nos unimos en las instrucciones, en las indicaciones, en los análisis y también el sentir de Srila Siddhartha Maharaj. Los maestros están muy deseosos de que sus estudiantes aprendan. Eso debería ser lo más natural. Deberíamos tener una idea clara de qué es una persona con, con educación, qué es una persona sin educación. Deberíamos tener formas claras también de medir en qué se manifiesta una educación. Y no siempre eso está a nuestro alcance. Normalmente mm, pueden dos personas haber pasado por un curso y, digamos, tener cierto bagaje de conocimiento, pero muy poca transformación frente a ese conocimiento. Eso es muy triste, eso es de lamentar, eso es una denuncia que hay que hacer constantemente en nuestras épocas, que la educación haya perdido la capacidad de transformar y que se haya vuelto más bien un instrumento de comercio. Y sabemos que es delicado porque transformar, ¿qué significa? A veces también sabemos existe por otro lado la demasiada presión para moldear, como dicen, a los individuos, y eso también se vuelve una cosa rara. Pero si, si lo hemos vivido, si lo entendemos, si también salimos del dolor, porque al dolor hay que darle su lugar, pues también hay que saber que el dolor a veces no deja pensar bien. Eso no puede quedarse ahí lamentándose lo que ha hecho la educación para, digamos, coartar el libre pensamiento, cosas de ese tipo, ¿no? Hay una frase de Mark Twain que me gusta que es, no dejes que el colegio arruine tu educación, una cosa así. Y, y por supuesto está eso, pero a la vez sabemos el, el ser humano evoluciona, aprende como aprendió a leer, y evoluciona y aprende de, de valores más sutiles. Y eso importante encarnarlo, importante, digamos, tomarlo con mucha seriedad en la propia vida, que tanto la influencia de cuáles personas transformaron mi carácter y cómo mi carácter puede ser correctamente eh, puesto en un lugar de desarrollo eficiente. Todo una ciencia muy, muy bella, digamos, entre pensar que no hay nada, ningún progreso, que el progreso sea supuestamente espontáneo, llamar a cualquier cosa progreso, transformación verdadera, bajo la idea de una libertad extraña, es un extremo que no lleva a nada, y la otra que es coartar las libertades para generar ahí como unos robots de pensamiento. ¿Dónde está ese medio? Se habla de la necesidad, por ejemplo, ahí del diálogo, de la mayéutica. Y bueno, estamos en esa tarea, encontrar ese punto sensible y nos han indicado el método. El Veda es muy, muy serio también en cuanto a la educación. Podría decir que es un método, es un camino, una forma de ser, una escuela, así con la preocupación propia de las labores de la escuela. Por eso es que aparece tantas veces la figura de guru, 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 guru. Busca un maestro, busca un maestro, busca un maestro, busca una maestra, ríndete a un maestro muchas veces porque están preocupados porque pase esa magia. Y aquí nos venimos entonces a escuchar, sabiendo la sensibilidad de este gran maestro. Y dice, el siguiente capítulo es un extracto de una conversación entre Srila Siddhar Maharaj y el neurofísico, el doctor Daniel Murphy, PhD.
Dice aquí una nota al pie, poco tiempo después de este encuentro, el doctor Murphy se convirtió en un discípulo de Srila Siddhar Maharaj. Ujú. Interesante, qué bonito. El vislumbre de lo que hay que aprender. Podemos tener aquí un PhD neurofisiólogo que descubre otro esquema de aprendizaje, otras dinámicas. Dice, Darwin nos presenta la teoría de la evolución, el fosilismo. El Vedanta ha presentado la evolución subjetiva. Entonces, dice, hay unos cuerpos que han ido evolucionando. Darwin, el vainarismo dice, hay unas almas que van evolucionando. Entonces, hay evolución, sí, en las dos ramas, bajo diferentes esquemas. Dice, en la teoría de Darwin de la evolución objetiva, la materia produce la conciencia. Esto todavía está presente. Claro, todo eso va cambiando y madurando, pero aún se habla de la conciencia emergente. Entonces están los elementos materiales, químicos, que en algún momento, por alguna combinación azarosa, produjeron la conciencia. La materia produce la conciencia. El objeto existe primero y mediante su desarrollo aparece la vida, aparece la conciencia de la piedra. Esa es la evolución objetiva. Para un objeto, pero un objeto es un término relativo. Sin el sujeto, un objeto no tiene soporte. El sujeto es la sustancia primaria. Todo lo que es percibido es solo una idea del océano subjetivo. Por lo tanto, el sujeto, la conciencia, es primero. El objeto, lo burdo, proviene de lo sutil. Decíamos que es conocimiento espiritual, y conocimiento espiritual es básicamente orden, entender el centro, y a partir de ese orden, de ese centro, todo es incluido. Eso es no el rechazo, no una pelea. Esto lo decimos así, rapidito, pero bien aplicado, bien entendido, es muy, muy iluminador para todos los procesos espirituales, para todos los procesos religiosos, porque es muy alentador aprender a diferenciar lo espiritual de lo material, pero después de eso viene el ejercer ese conocimiento. Y esa diferenciación, cuando no se entiende cómo ejercer, puede llevar al rechazo, a la negación, a una pelea entre dos instancias. Y esa pelea, pues, se resulta muy ardua y difícil en el plano en el que estamos, en el plano material, cuando tenemos que lidiar con los cuerpos físicos y con todo lo que hay alrededor. Entonces uno puede llegar a lo que se conoce como la represión. Uno dice, bueno, son diferentes el alma y el cuerpo, entonces mi idea es que entre menos cuerpo, más alma voy a tener. Entonces cae en eso, en atacar el cuerpo en alguna medida. Pero no, se trata de entender que el cuerpo es diferente del alma, pero están relacionados a tal punto que pueden influenciarse. Entonces, una excesiva visión del cuerpo, es cierto, puede nublarnos la visión del alma. Y ese es el camino por el camino contrario, por eso decimos que hay un orden. Pero la correcto entendimiento del alma nos va a dar como resultado la integración de ese saber a las necesidades del cuerpo, a las actividades del cuerpo. Es el camino del Bhakti, que está lleno de fórmulas para ocupar nuestro cuerpo, ocupar nuestros sentidos. En el Bhagavad Gita lo dicen mucho. Entonces aquí, cuando leemos qué fue la conciencia, el objeto, el sujeto,
Pues también hay un orden. El, el sujeto, la conciencia da lugar a que podamos entender los objetos, porque sin ello no estaríamos hablando del asunto. ¿Ves? Sería una cuestión ahí que, digamos, una barrera, un lugar inconcebible. ¿Sí? Necesitamos de la conciencia para darle lugar en el mundo de la conciencia, que es en el que estamos hablando, a los objetos. Esa es así, por experiencia lo podemos ver. Entra en el campo de la conciencia, entonces se hace efectivo para dialogar, para poderlo transformar, etcétera, etcétera. Ahora hay niveles de conciencia, por supuesto. Ahí volvemos a que puede ser las cosas que están capaces de influenciar nuestra conciencia, incapaces nuestra conciencia dormida de poderlas percibir. Y ahí entonces nos vamos quedando cada vez más fuera de lo real, de lo que tenemos que hacer. Pues primero viene el sujeto, lo subjetivo, la conciencia, y una mínima, así sea una muy corta expresión, y a veces aparece su relación con todos los objetos. Es de ahí como que tiene su truco, tiene su punto de análisis, de trabajo. Dice, cuando una potencia particular es manejada por Krishna en su forma como Mahavishnu, entonces la energía material comienza a moverse y a producir algo. Maya de Aksena Prakriti, Suyate Sacharam Charam. El primer producto es el ego general. Luego, gradualmente, muchos egos individuales emanan del ego general. La experiencia de este mundo se desarrolla del ego. Cuando el ego se pone en contacto con la modalidad de la ignorancia, se genera la forma. Cuando se pone en contacto con la modalidad de la bondad, se genera el sol y la luz. Cuando el ego falso entra en contacto con las tres modalidades de la naturaleza, tiene lugar una trifurcación, generando los objetos de los sentidos materiales, el poder de percepción de los sentidos. De ese modo, de lo sutil se genera lo burdo. Y ese es nuestro camino. Aquí hay como decimos, un orden y también ese orden se refleja en una manera de estudiar, de dedicar nuestro tiempo. Realmente orden significa que es primero. Creo que alguna vez lo hablamos, que es un chiste muy bobo, pero a mí me parece muy diciente con respecto al orden, porque un orden también lo puede tener ahí como una idea sí, de rigidez. No, orden tiene que ver con el procedimiento y el chiste que les decía es primero las medias, después los zapatos. Eso es orden. Y uno puede darse cuenta de lo inútil y tonto que es ponerse primero los zapatos y después, no sé, poner una media, un zapato, volvérselos a quitar, etcétera. Entonces hay un armado en las cosas que permiten que vayan encajando. En nuestro caso, empieza a encajar y esas son las muestras de nuestra buena práctica del Bhakti. Empiezan a encajar nuestros sentimientos, empieza a encajar la función de nuestro cuerpo, que es tremendamente retadora en, en muchos aspectos. Estamos resolviendo el tema de la comida, del alimento, del desgaste, de la salud. Todo eso es cuánta, nosotros podemos pensar cuánta energía nos toma y le toma al mundo ese resolver esas dinámicas que tiene nuestro cuerpo, pero también podemos darnos cuenta y anunciarlo y soñar con una sociedad, incluso con una vida personal en donde estemos muy reconciliados con nuestro cuerpo. Decíamos, que nos pide para comer, con las horas de descanso. Lo hablan un montón, ¿no? O sea, nosotros podemos escuchar ahora tantas personas invitando a que la gente
se vuelva amiga de su cuerpo de muchas maneras. Entonces ahí tenemos un lío, podemos decirlo así. Y la solución que ofrece el camino del Bhakti, que va a dar una gran luz sobre eso, es que empecemos por entender profundamente de dónde surge todo. Te nos damos cuenta, ese resultado en el campo burdo surgió de un tipo de decisiones que se toman en el campo sutil. Entonces, esa mala alimentación o qué sé yo llevó a un resultado. Ahora, no es, ese es un esquema muy general, no hay que volverlo tan simplista, que a veces uno cae en eso. Lo que pasa con el cuerpo tiene un montón de... ese es el funcionamiento, pero es un funcionamiento en muchos ciclos y subciclos, entonces no es que sea necesariamente tan directo, aunque algunas veces sí. Entonces, es como, es así, pero no es solo un factor, podemos decirlo, ¿sí? Entonces, corrige este pensamiento y vas a corregir esas, o corrige este hábito y se va a corregir, no, porque el cuerpo no es solo la respuesta a un hábito o a una decisión, sino respuesta a miles de hábitos y miles de decisiones de muchas vidas. Y eso no debería desanimar, decir, ah, como son miles, entonces no me importa este hábito, no, o sea, ese miles se hace de a uno, entonces igual lo tenemos que hacer. Eso para no volverlo tan simplista, para entender que muchas cosas están influyendo, pero es nuestro deber, y ahí la palabra Dharma aparece como siempre al rescate, es nuestro deber en la medida en que lo entendamos y en lo que tenemos hoy, porque si no empezamos hoy, imagínense cuándo, conquistar ese hábito, conquistar ese pensamiento. Entonces viene manifestación de lo burdo, de los hábitos, de los pensamientos, pero después hay otra capa, y esa es la capa del Bhakti, que hasta allá no se llega con tanta contundencia. Cada vez más las ciencias sociales, las ciencias de la psicología cada vez son más propensas a entender los otros niveles, pero el Bhakti ahí se muestra como un muy amplio recurso de dar detalles acerca de ese tercer lugar, más allá de lo sutil, que tiene que ver entonces con que mis decisiones, mis hábitos vienen de un humor particular, de un profundo sentir, que empieza con definiciones acerca de qué me hace feliz, quién soy yo. Por eso cuando estudiamos Bhakti, se le pide a los estudiantes que resuelvan ese punto. No plenamente, pero sí parcialmente. Que den un paso, así sea muy pequeño, pero honesto y contundente hacia la investigación sobre la definición del propio ser. Cuando vamos, repito, así sea milimétricamente, porque tiene mucho que después que profundizarse en el sentido de que uno no solamente lo anuncia y dice, ah, sí, ya, soy un alma, sino que uno después empieza a decir, yo digo que soy un alma, pero si realmente lo pensara, lo sintiera, esta sería mi visión sobre esto. Es un súper ejercicio. Es un ejercicio digamos, por excelencia, que nunca debe ser olvidado en este camino. Siempre decimos, bueno, la primera y última lección del camino del Bhakti, del camino del yoga en general, es, tú no eres este cuerpo, eres un alma espiritual. Después vas a decir, pero el cuerpo también eres tú porque está formado a partir de una evolución de lo que esa alma ha decidido. Eso también es otro giro que tiene la historia. Pero lo más básico nos hablan de ello y nos dicen, debes partir por definirte. Y ahí se inaugura ese tercer nivel sensible, el nivel espiritual propiamente dicho. Acerca de quién eres, cuáles son tus intereses. Y entonces decimos, vas a ver cómo desde ahí los hábitos y los pensamientos y las decisiones van a cambiar y a partir de ahí vas a darle al cuerpo la importancia que tiene, que es mucha, no la exageres, ni es poca ni es mucha, es mucho en el sentido de que con él podemos hacer grandes cosas,
pero también tiene su propia historia es que tiene su propio destino, con el cual no, el cual es natural lo que pasa. Pero incluso ese destino puede ser cambiado en unas instancias muy superiores, pero nosotros aceptamos el destino de de ese cuerpo, sacando lo mejor de él, dicen el mejor, el mejor provecho de una mala ganga en el sentido de que ocupar un cuerpo en este plano material es una cuestión que naturalmente viene dada de un karma que pide, que tiene que resolver unas necesidades, unas deudas, unos gustos. Es decir, dicen los yogis, peor que morir es nacer. Tomar nacimiento material significa ya de entrada que nosotros estamos atraídos por la materia y el intercambio que se tiene con la materia. Por eso el alma ocupó ese cuerpo. Ahora, dentro de esa noticia, entonces específicamente dice, pero cuando es un cuerpo material, específicamente en la forma humana, quiere decir que esa alma que ya ha pasado por muchos otros cuerpos, quiere contundentemente l- solucionar y refinar sus gustos para no tener que volver a ocupar un cuerpo material. Entonces, partimos por preguntarnos, bueno, ¿quiénes somos? Mucha gente ha pasado por ahí, es muy interesante, la famosa crisis existencial, cuando naturalmente se siente un contraste entre el deseo natural del alma y lo que la materia manifiesta. De ahí surge la crisis existencial. La crisis existencial es, ¿y esto para qué? ¿Mm? Tanto esfuerzo y veo que se acaba de un momento a otro. Y tantas cosas, ¿no? Hay un contraste entre el mundo de afuera y esos deseos internos. Uno puede partir, la crisis existencial lo puede llevar uno al cinismo y decir, eso que yo siento internamente, pues es una bobada, es una cuestión sentimental. Lo que tengo que hacer es aplicarle olvido. Y ahí surgen todos los distractores, todas las drogas, todas las evasiones. Lo que tengo que hacer con mi buen sentir, con mis preguntas internas, que naturalmente alguien en el ser humano está cercano a sentirlas, ese es lo ser humano, digamos, sabio, sano, siente ese dolor, ese contraste. Primero siente esa buena intención, después ese contraste con lo que encuentra afuera. Pero entonces, esa es una salida. No dice, esos son utopías, esos son pensamientos infantiles, eso es ahí un deseo que justo la causa del sufrimiento. Entonces lo que hay que hacer es borrar toda expectativa, lo hemos escuchado también, eso no, ahí dentro de no lo hablamos creo cierta vez en clase también. Te dice, bueno, entonces ya lo que me hace sufrir es pensar que alguien va a ser bueno, como me han decepcionado tanto las gentes. Entonces el problema es que yo soy muy tonto y sigo pensando que la gente es buena. Así que la solución es pensar que todo el mundo no es bueno y ya no dejar de empezar a desconfiar de todo. Es una salida, eso nos carcome. Decimos siempre, no es algo que sea blanco o negro, eso son pequeñas dosis de esto alberga nuestro pensamiento, el sinsentido, el no tiene, no tiene ningún objeto que yo me esfuerce, etcétera, etcétera. Pero no, hay una forma de entender esa crisis reafirmándonos en lo positivo y permitiéndonos entonces saber qué es lo que hay y cómo. La noche oscura del alma, la crisis que entiende, sospecha, confía en que al final hay una buena nueva. Y están todas las tradiciones místicas, es muy interesante cuando las podemos ver así, con amistad, con hermandad. La famosa buena nueva. Hay que ver, un gran futuro te espera. Estamos destinados a la positiva y progresiva inmortalidad. Eso es lo que entregan siempre como la primera línea del mensaje espiritual de los que trabajan en ese orden. Es decir, vale la pena la existencia, tiene una razón positiva. Es muy bello. Si lo pensamos profundamente, es extremadamente bello y necesita de muchos recursos, necesita
de una disposición de cada uno a darle lugar al otro. Es una cuestión muy extraña, muy particular, pero muy vivida. O sea, me refiero a que cuando hablamos de la buena nueva, somos los representantes de la buena nueva. Es decir, no decimos, bueno, allá está eso y ya. Nadie nos va a creer. Nadie nos va a creer. Como que alguien diga, eh, hay un sabor de helado imperdible, imperdible. La otra persona te pregunta, ¿ya lo probaste? No. ¿Y lo piensas probar? No. Entonces la otra persona dice, pero estás diciendo que es un sabor de helado imperdible y tú no estás dando ningún ejemplo para ello, entonces no tengo ninguna confianza. Entonces el Bhagavad Gita lo dice, está dentro de este proceso de, de recibir la buena nueva y también de entregar la buena nueva de que uno, todo eso está detrás, el compromiso que hay en demostrar, pues sí, si ese helado es tan bueno, hay un helado que es muy bueno, ¿ya lo probaste? Sí, me he comido 10. ¿Y vas a comer más? Sí, me voy a comer otros 20. Ahí la otra gente queda como que, uy, entonces vamos a probarlo. Y esto no es para forzar, porque también pasa, que uno entonces fuerce sus realizaciones, sino para entender que hay un trabajo que hacer. Y trabajo muy bueno, porque el desempleo no es chévere, en general. Entonces uno dice, bueno, aquí hay qué lindo que la verdad absoluta, la más sensible realidad del ser humano, parece que me necesita para su labor. Hay que tomarlo con humildad, por supuesto, pero también con alegría. Que tan generoso es ese plano que me invita a que me vuelva un repartidor, una sucursal, porque la gente entiende es así, de otra gente, de otros corazones, el principio del guru, en su forma más fina. Aprendemos de alguien que se acerca a nosotros y nos dedica tiempo y se muestra dispuesto a escuchar, y en esa escucha, en ese tiempo hay una cantidad de cosas, de, de que vamos a tener van a tener que aguantar nuestras locuras y nuestra, qué sé yo, todo lo que ocurre ahí en términos de las inmadureces de los corazones. Pero siempre hay un seguro de fondo, y es que cuando la intención y el vector está claro, entonces lo soporta. Por eso hablamos, si yo, eh, incluso así lo dice, ¿no? Alguien tiene un gran objetivo, un gran ideal, y muere tratando de lograr ese ideal, no muere. El ideal mismo lo abraza. Ese es el principio. Esos guerreros dicen, mueres en la guerra y alcanzas el cielo. Y es verdad, por supuesto, eso lo tergiversan y lo manipulan pero es verdad que ser abrazados por el ideal, así fracasemos en el intento de llegar al ideal, eh, el ideal nos está abrazando. Entonces, cuando la intención es, nos relacionamos con los demás, que de por sí eso, como decimos, tiene ahí sus exigencias. Pero el ideal es claro, así fracasemos aparentemente, el ideal nos va a abrazar. Y esto es interesante, como decimos, porque estamos hablando en términos espirituales, pero esto es totalmente aplicable. Y de hecho aquí está la explicación de nuestras relaciones interpersonales. Esa es la forma, lo decimos muchas veces, la forma en que una madre ve a su hijo o a su hija o un padre es entendiendo que el contexto de su amor supera lo que él puede hacer por él. Entonces estoy hablando, esto es para un ideal mayor, y ahí entonces va a entender que los hijos se van o todo eso, todas esas cosas que pasan, y dice, no, porque el ideal es mayor. Mi amor es tan grande que mi amor grande se vuelve, digamos, más grande y más efectivo cuando abraza un ideal mayor. Entonces así, ¿para qué nos relacionamos con la gente y por qué? Una vez más, muchos niveles hay relaciones
campo hay formas de ver solo el cuerpo de la gente, eso está muy dicho. Hay formas de ver el contenido intelectual de la gente, también está muy dicho. Pero hay formas de cada uno con su cuota de, digamos, con su alcance y con su insatisfacción, que es dolor también, se manifiesta muchas veces en forma de sufrimiento, pero es solo una insatisfacción o no operaba. Entonces, nos dice el Bhakti, ese tipo de visión nos va a llevar a relaciones espirituales con los demás, con la familia, con el trabajo, a descubrir que en cada una de ellas hay esa oportunidad. Entonces enfatizamos el orden, el lugar que tiene la conciencia, ese lugar que tiene la conciencia como origen de la materia, nos debe llevar naturalmente entonces a preocuparnos por ese origen, cuando te dicen, bueno, aquí está el centro de la energía, entonces tú vas y dices, bueno, y yo tengo que cuidar ese centro de energía, entonces el centro de todo lo que pasa con mi cuerpo, el centro de todo está en lo que pasa en mi mente y el centro de lo que pasa en mi mente está en lo que pasa en el alma. Se vuelve entonces una preocupación y nos volvemos estudiantes de la ciencia del alma, que son la ciencia de las relaciones, que empieza con una buena nueva, que hay un propósito y después sigue con lo específico acerca de esa buena nueva. Ya estamos del otro lado en cierta manera, o nos acercamos mucho al otro lado, nos ponemos ya en tierra segura cuando lo logramos, porque decimos, esto es en porcentaje, esto es de a poquiticos, a veces lo perdemos, pero ya decir, ser iniciado, es decir, tener este entendimiento, esa es la iniciación, digamos, en términos esenciales, después hay más iniciaciones en términos más formales que también son muy importantes, pero esta iniciación en términos esenciales la podemos perder, pero trabajamos para no perder el recuerdo de que alguna vez la tuvimos. Y cuando vamos al recuerdo, reafirmamos nuestros votos, entonces la tenemos nuevamente. Es un contrato que se va reafirmando, se va actualizando. Que se trata de eso, de decir esto es, hay una realidad interna rica, movible, positiva, y aquí me hago presente para volver a darle su importancia y para volverme un guardián, primero, naturalmente, como decíamos, alguien que lo comparte, después un guardián de de este propio tesoro que tengo. Muy bello ese pensamiento en la mañana. Y es recomendación del Bhakti, el pensamiento de la mañana es, y ese es el canto del Mahamanta está hecho de eso. El canto del Mahamanta está hecho de la idea de, puedo cantar, no necesito nada más. Estoy en este momento disfrutando de mi mayor riqueza. Esa es la actitud en el canto del Mahamantra. ¿Por qué? Porque en el Mahamantra está Krishna, está condensado el mejor deseo, el mejor anhelo, la mejor actividad, la mejor inversión. Eso está a lo que apunta. Claro, después para entenderlo vienen una serie de preguntas y obstáculos mentales, porque uno dice, normalmente dice, me estoy perdiendo el tiempo cantando cuando debería estar haciendo plata o estudiando esta otra cosa en la vida de las hormiguitas o no sé qué. Que decimos también es muy interesante y en ese plano también hay cosas, necesitamos un trabajo que hacer y ciertos estudios. Pero cuando cantamos el Mahamantra decimos, me rehúso a decir que todo en la vida es eso. Entonces una vez más, no es decir, eso no importa, no, me rehúso a pensar que eso sea todo. Y le doy la oportunidad de que algo sea incluso más importante y que después se manifieste como nutriendo todo lo demás. Entonces por eso tenemos un espacio en el día dentro de todas las horas que tenemos en las que le damos importancia al cuerpo, al dinero, al estudio, y que repito, así es y debe ser, está muy bien, pero no todo se va a reducir a eso. Y una espacio donde yo canto y siento que es lo más importante, que es de donde se nutre todo lo demás. Y así entonces tenemos esta reflexión hoy en esta búsqueda de ciclismo, la más hermosa realidad. Muchas gracias por su atención. Vamos siguiendo. Que nos manden buena salud, buen ánimo, buena compañía
para que tú puedas seguir creciendo. Cobra Premanandi, Hari Hari Bol.